La Pablo Iglesias Corporation Multinational. He dicho una y otra vez que Pablo Iglesias es un negociante. Es un negociante que siempre ha vivido del Estado. Los gobiernos le dan dinero. Él ha vivido del gobierno de Ecuador, ha vivido del gobierno de Venezuela, ha vivido del gobierno de Irán y ha vivido en lo posible del gobierno español. Poco del gobierno europeo, cuando él o su mujer están colocados excepcionalmente como eurodiputados. Pero me pasó lo siguiente. ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal? Hace unos meses, cuando se anunció la base en América Latina, yo vi este video y me llamaron la atención muchísimas cosas que voy a ir comentando. Porque empieza realmente de locos el señor. Dice: ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal Red? Si os acordáis, el otro día cuando acabamos el programa de la base en el que hablamos del sionismo, os dije que el miércoles y el jueves no había programa, pero que tenía una sorpresa. O sea, había hecho un programa de cinismo. ¿O estamos haciendo otro aquí ahora? Quiero presentaros las oficinas de Canal Red América Latina. Por aquí se entra, aquí nada más llegar, tenemos un mapa que dice que nuestro norte es el sur. ¿A dónde va la América y quién la junta y guía? Sola y con un solo pueblo se levanta, sola pelea, vencerá solo, de José Martí. Tienen ustedes en cuenta que esto, respecto de la experiencia latinoamericana de lucha en contra de la opresión, en contra de la pobreza, en contra de la exclusión, en contra de la marginación, en contra de la falta de alimentos, en contra de la falta de educación, en contra de la falta de salud, de medicina, de medicamentos, de médicos, etcétera, es un escupitajo, ¿no? Esto es lujo del bueno. Miren, pobres, los voy a salvar así. Pero solo, de José Martí. vencerá sola. Compañero Hasta Luis. del equipo que hace posible todo esto. Quiero que vean ustedes lo que hay al fondo. Lo que hay al fondo se llama la Ciudad de México. Esto quiere decir que estamos en un espacio pues elevado, en uno de estos edificios que tienen cristalera de arriba abajo y que por lo tanto no es precisamente de la clase media baja mexicana, ni de la clase media media a la que yo pertenezco. Pero ahí tenemos el Luis, ¿no? Esta es la sala de reuniones. Acá acabamos de tener la reunión para preparar el programa de la base. ¿Ven ustedes la Ciudad de México allí? Hacemos hoy. Ahí es bonita. Esta es una lista increíble de Ciudad de México. Por eso porque le llaman Ciudad de México, ¿no? Nunca dirán Ciudad de Madrid. Es la Ciudad de México, pero el artículo se les atora a algunos. En fin, tiene una visión de la Ciudad de México. Aquí está Sigamos. La sala de realización. La sala de realización. Todo su equipo, muy, muy económico todo esto. Realizar una base. Mira, seguramente tienen mejor sonido que yo. Tienes que ir allí, tienes que ver la base. La mesita no está mal. Que vais a poder ver muy pronto. Segundo empleado. Aquí está. Al otro lado, ahí hay 1, 2, 3, 4. Miela, Ingrid. 5, 6, 7. Ahí está Luis. Aquí está Estefanía. Aquí está ya Marco Teniti. 8. Para la base. Más los otros dos que luego iban a estar. Bueno, pues ya veis, Canal Red América Latina es una realidad. Quería enseñaros estas oficinas que están en Ciudad de México. La Ciudad de México. El equipo de la base América Latina. Muy pronto va a llegar Ignacio Génova aquí a Ciudad de México, y el equipo La Ciudad de México. Diario Red América Latina están haciendo que este proyecto cada vez crezca más y cada vez sea más grande. Seguimos. Bien, esto me llamó muchísimo la atención, pero yo sé en qué estamos jugando. Esto cuesta mucho dinero. Entonces, cuando comenté unos meses después que Ina Finogénova había sido descubierta en Moscú, tan tranquila del mundo, la gran disidente que puede ir a Moscú cada vez que se le da la gana, probablemente recibir órdenes, comentaba yo lo siguiente. Iglesias la ha mandado, no es hacer periodismo. Comentaba yo que Iglesias no la había mandado a México a hacer periodismo. Como vemos allí, está hablando de que 13 millones salieron de la pobreza en México. No es cierto. De que Ucrania ahora era la universidad de los narcos, porque hay que hacer la narrativa putiniana siempre,
y que Pemex era combustible del desarrollo, que es una empresa que pierde dinero. Este año, de hecho, está empezándole ya a costar dinero a los mexicanos, pero es la narrativa del gobierno. Bien, yo decía que a Ina no la llamaban para hacer periodismo. La ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen. Eso sí, nadie sabe pagada por quién. ¿Quién paga la base? ¿Quién paga las oficinas? ¿Quién paga los 7, 8 empleados que tienes? Los vi en la inauguración. ¿Quién te paga a ti? ¿Quién paga a los dos que están junto a ti en cámara? ¿Quién paga al cámara? ¿Quién paga el de sonido? ¿Quién paga al de grabación? ¿Quién paga a toda esa gente que se paga? Pues no lo sabe nadie, mientras Ina contamina. Bien, pues estaba yo en eso cuando de pronto me llega la siguiente información. Esta es la constitución de la empresa Agitprop, Iglesias Armendáriz, Sociedad de Responsabilidades Limitadas de Capital Variable, propiedad de Pablo Iglesias Turrión, de nacionalidad extranjera, con 47,500 pesotes de capital, y Guillén Carroza Armendáriz, de nacionalidad igualmente extranjera, solo en México, aquí son españoles, con 2,500, o sea, 50,000 pesotes que con los que se constituyó esta empresa. 50,000 pesos son unos 2,328 euros más o menos a cambio de hoy. Esta que se llama Agitprop. Si usted no sabe lo que quiere decir, esto es agitación y propaganda. El departamento de agitación y propaganda era uno de los departamentos clásicos de los partidos de izquierda clásica. Alguna vez conté cómo el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en México me llamó para tratarme de contratar como secretario de agitación y propaganda del partido. Yo les decía, ni soy marxista, ni soy militante del partido. Eso no importa, el sueldo es buenísimo. Yo decía, ya, pues no quiero un sueldo. Yo soy feliz como soy, sin comprometer mis principios. Hay gente que tenemos principios, unos tontos, ¿ok? Agitprop, Iglesias Armendáriz, SDRL de CV. De hecho, pregunté, porque nunca, no se pierde absolutamente nada, ¿no? Tengo que hacer esto porque estos imágenes me llegaron cuando ya había empezado la cuenta atrás de esto. Guillén Carroza Armendáriz, que es el dueño el codueño de este negocito de Pablo, preguntaba yo, ¿ustedes creen que si le pregunto a Guillén Carroza Armendáriz, @Guillén Armendar, que es como está él en Twitter, esa empresa que Elon Musk cree que se llama X, por su empresa mexicana, sus contratos con el gobierno, su penthouse y su influencia en los gobiernos y traidores de AMLO y Sheinbaum, me conteste? Y sobre Ina y sus viajes a Moscú, y ya me explicaron que no va a contestar. Al parecer lo que hizo fue inmediatamente bloquearme. ¿Dónde está situado este emporio de agitación y propaganda de extrema izquierda? Pues en este pequeño edificio, un edificio corporativo, es muy bonito. En la parte de hasta arriba están las cristaleras, donde ustedes pueden ver que estaba paseándose Pablo, porque ellos han alquilado el penthouse. Este es el penthouse. Ahí están las cristaleras. Todo esto evidentemente era un penthouse en vano, que luego ya tú le pones sus separaciones y todo. El proyecto arquitectónico debe haber costado un pastonorrón. Y esto cuesta unos 100,000 euros al mes en México, unos 6,000 euros de alquiler al mes. Y vuelve la pregunta, ¿y de dónde sale todo este dinero? ¿De dónde se paga esto? Pues empezaron a salir cosas, miren. Bueno, primero que nada, aquí tenemos la constatación de en qué edificio exactamente está puesta Agitprop, Iglesias y Armendáriz, perdón. Estoy malísimo. Segundo. Que es gripe, nada más. Ahí vemos que Agitprop está en la calle Nuevo León 257, en el penthouse. Lo podemos ver ahí a la mitad. Pero uno se pregunta, yo insisto, ¿de dónde sale
el dinero. Y también me pasaban esto. Por ejemplo, Agitprop Iglesias Armendáriz SRLCV ha recibido hasta ahora 1.757.000 pesos con 981 pesos y 2 centavos de contratos de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Gobernación, el que viene del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la policía, esa policía que aquí odia Iglesias, y de la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud, un total de 1.757.000 pesos mexicanos, que es lo que va pagando el negocito. Luego me encontré otra cosilla. Perdón, de veras, es el material que llegó cuando ya había empezado la cuenta atrás de su streaming odiado por Iglesias. Este es un contrato que tienes Canal 11, que es un canal oficial, que tiene cámaras, grabadoras, diseñadores, es un canal de televisión. Ya lo era cuando yo estaba en México, y ahí fui actor hasta en la telesecundaria, en el Canal 11. Pero aquí se le contrata para hacer la grabación y edición de unas cápsulas. ¿Por qué vas a contratar a una empresa que tiene esa capacidad técnica bastante limitada que vimos cuando tú eres un canal de televisión? Porque el canal de televisión lo controlan unos amigos de la presidencia, y entonces le pueden dar 176,000 pesos para hacer las cápsulas, y esto se lo dan sus amigos a Iglesias. ¿Pero qué cápsulas van a hacer? Pues van a hacer las cápsulas de Maciosare, que es un programa de Canal 11 del gobierno mexicano, que aquí anuncia con mucho orgullo el gobierno mexicano, el 18 de julio de 2025, el espacio donde las ideas se encuentran en los medios públicos, con imagen renovada, moderna y dinámica, la barra de opinión coproducida por Canal 11 y Canal 22, y con cápsulas hechas por Agitprop, Iglesias y Guillén. Vergonzoso del todo es vergonzoso. De verdad, la ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen. La mayor parte de quienes difunden esto en estos días son la derecha mexicana. La derecha mexicana, que le gusta acusar al gobierno mexicano de ser de izquierda. No lo es. Y entonces ven estos niveles de negocio absolutamente ridículo, absurdo, de este regreso que yo decía de Pablo Iglesias a América, porque allí le hacen caso. Aquí ya perdió toda credibilidad, está en absoluta liquidación. Sí es la izquierda, sí, corruptos es la izquierda. Ay, mira, primero le piden a España que pida perdón por la conquista, y luego traen españoles a darles muchos millones. El daño que le hacen al pensamiento de izquierda es enorme. Obviamente todo este material, lo vuelvo a decir, me parece lamentable. Quien lo está difundiendo es la derecha mexicana. ¿Por qué? Porque la izquierda mexicana decente está desaparecida. Porque esto debería estarlo difundiendo, atacando, impugnando una izquierda razonable, una izquierda democrática, una izquierda decente, una izquierda no clientelista, una izquierda no populista, una izquierda no entregada a un proyecto autoritario como el que se ha desarrollado por parte de Morena, el partido de López Obrador y ahora de Sheinbaum. Es una vergüenza que nadie en la izquierda, o casi nadie en la izquierda en México, por lo menos en el rato que yo llevo viendo todo esto, que nadie del sector decente, del sector pensante, del sector que no quiere a Verástegui como sustituto de Sheinbaum. Verástegui es el Trump mexicano. Es un tipo ultra religioso, con relaciones extrañísimas y adorado por Donald Trump, que quiere ser presidente de México. Y la ultraderecha quiere que él sea presidente de México, por supuesto.
Y yo creo que hay opciones intermedias. Pero toda la derecha está encantada con descubrir esto, que es de las cosas que hace Iglesias sin darse cuenta del daño que hace, como los años que trabajó para el canal Hispan TV de la televisión de los ayatolas, asesinos, criminales y sanguinarios de Irán, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era salpicar a toda la izquierda, que ahora es que bueno, pues ustedes si trabajan con Irán y ustedes están con los ayatolas. No, hombre, no estamos con los ayatolas. Ninguna persona sensata está con los asesinos ultrarreligiosos. Pues ahí está Iglesias cobrando, ¿no? También estuvo Julio Astillero, un personaje del gobierno mexicano anterior, es tipo que fue periodista en algún momento de su vida y ahora ya no lo es, ya es simplemente un entrenado gubernamental. Debería ser la izquierda, y yo desde la izquierda lo digo, yo abomino esto, lo denuncio, y qué bueno para Pablo Iglesias, que a mí no me hace caso nadie, que yo no soy absolutamente nadie, que este canal lo ven 20,000 personas el día de más suerte, y este streaming lo ven 217 en este momento. Pero deberían ser las fuerzas de la decencia, de la democracia, de la izquierda que realmente se preocupa por los más desprotegidos, la que estuviera diciendo, este regreso a América Latina de Pablo Iglesias, por la vía de Pedro, por la vía de Paco, por la vía de Julio, por la vía de quien sea, que alguno de ellos tres es el operador de este asunto, por ahí tengo una foto de alguno con Nina Finogénova, es deleznable, es rechazable, es mantenerlo vivo a él, pero no mantener viva ninguna lucha en favor de nada que valga la pena. Es el sostenimiento de gobiernos dudosos que se escudan en la izquierda, cuando sus acciones son las de cualquier dictadura, de cualquier autoritarismo, que se ponga el nombre que quiera. Nosotros somos, Corea del Norte se puede llamar República Socialista, República Popular Democrática de Corea, y ellos dicen que eso es la democracia, pues ¿cómo no van a decir esto que son la izquierda? Ni lo uno es democrático, ni esto es izquierda. Es vergonzoso, pero en fin, ahí lo tienen, el negocio de Pablo Iglesias a la luz. El señor lo que hace son negocios. Obviamente quiere hacer la revolución, pero vivir de ella sobre todo. Y si no la hace, de todos modos vivir de ella. Porque cuando deja hundida a Venezuela o cuando fracasa en España, siempre tiene un rinconcito a donde irse a refugiar, donde alguien de nivel moral, de la catadura moral que caracteriza a Pablo Iglesias, esté dispuesto a darle el dinero, en este caso que debería estarse usando, no sé, para darles escuelas y medicinas a los niños mexicanos.